Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tara Daván, soy la directora de la sede de Unive Abogados Madrid y hoy me acompaña mi compañero Carlos Moreno Fernández, abogado senior y experto en materia de función pública. Antes de comenzar, dar la bienvenida a todos los participantes de esta webinar que hemos convocado ante la avalancha de consultas que estamos recibiendo después de que varios medios se hayan hecho eco de una noticia que afecta a miles de empleados del sector público que han sufrido el abuso de la temporalidad o lo sufren, perdón, a día de hoy. Con esta webinar pretendemos solventar todas las dudas que nos habéis ido planteando hasta ahora sobre el plazo del ejercicio de la acción, dado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha establecido la limitación temporal. Debemos considerar que el plazo de ejercicio de la acción nace en el momento de dictarse dicha sentencia, por lo que, siendo el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria de un año, finalizará el próximo mes de junio de 2025. Dicho esta pequeña introducción, voy a dar paso a mi compañero Carlos, que os va a poner en antecedentes y además vamos a compartir con vosotros un pequeño PowerPoint para que podáis ir siguiendo todo lo que vamos comentando. Exactamente. Bueno, me sumo a las palabras de mi compañera Tara y lo que vamos a plantear para empezar es una breve introducción al abuso en la contratación temporal por parte de la Administración Pública para situar a muchos de vosotros bueno, para que se entienda este asunto, que seguramente muchos ya estáis puestos en ello y se ha reclamado, pues se venía tradicionalmente reclamando, pues la fijeza y una indemnización ya con carácter previo. En muchos casos, hasta ahora, bueno, en todos, hasta ahora había sido un camino sin salida y muchos de vosotros habéis obtenido ya sentencias desestimatorias. Pero bueno, a raíz de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias de febrero de 2024 y junio de 2024, pues todo este asunto, digamos, ha dado un cambio radical, ha dado un giro de 180 grados en cuanto a las perspectivas de cara a que finalmente se pueda reconocer pues, tanto el derecho a la fijeza como a alguna indemnización derivada de esa abusividad en la contratación temporal. Entonces, muy brevemente, si os parece, hacemos un pequeño repaso a la evolución histórica que ha tenido este asunto, sobre todo comenzando con qué entendemos por abusividad en la contratación temporal. Es básicamente nos tenemos que ceñir a un criterio temporal, es decir, el incumplimiento o la falta de respeto a los plazos legales de contratación por parte de la Administración Pública, ya sea pues con un solo contrato de interinidad, por ejemplo, que se incumplan los plazos de contratación, los plazos máximos legales que marca la propia normativa, o el concatenamiento abusivo de contratos que individualmente son temporales y cumplen una función específica, pero que realmente se utilizan por parte de la Administración para cubrir una necesidad estructural. Y precisamente esa necesidad estructural nos lleva a considerar pues, realmente un mal endémico de nuestra propia Administración esta temporalidad o este abuso en la utilización de nombramientos de contratos temporales de manera abusiva. Ya que incluso desde los años 80, desde que se produce la transición, pues el Estado, de la forma en que se monta, requiere de una, y las autonomías requiere bueno, de una serie de contrataciones de personal laboral y de funcionarios para cubrir de manera temporal pues, necesidades de la propia administración. Entonces es algo que tenía sentido en un inicio, pero que se ha vuelto algo estructural y es la forma habitual de funcionar de nuestra administración, cuestión que evidentemente tiene pensado castigar a Europa, como veremos más a continuación. Eh, Sobre todo, en cuanto a evolución de estos conceptos, como sabréis muchos de los que estáis aquí, sobre todo nace a raíz de distintas sentencias, como indicamos ahí, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y distintas sentencias también nacionales de los años 2015 a 2018, y cuando se modula o se construye la figura del indefinido no fijo, precisamente para acomodar en alguna situación jurídica aquellos interinos o personal laboral que venían sufriendo esta abusividad en la contratación temporal, para ofrecer una especie de solución a la temporalidad en el empleo público, pero que, como veremos, no ha tenido, no ha tenido los efectos que se pretendían, que debería tener, que es precisamente evitar esa temporalidad en la contratación temporal. Entonces, como veréis, no solamente a raíz de esta sentencia, sino
sucesivamente los Reales Decretos, el Real Decreto 1421 y la Ley 2021, tras esta evolución jurisprudencial, ya se incluye en nuestro ordenamiento jurídico una serie de, digamos, lo más parecido a una indemnización inicial que se contemplaba en nuestro ordenamiento jurídico, pero veremos que no es una indemnización que trate de compensar esa abusividad en la contratación temporal, sino que se trata realmente de una compensación económica, con una indemnización que a efectos fiscales es bastante diferente, que afectaría tanto a personal interino como a, bueno, a funcionarios interinos como a personal laboral. Cuando hablo de personal de funcionarios interinos, también me refiero a estatutarios, por supuesto, interinos, ya que aplica de la misma manera, solo que viene regulado en un artículo distinto en el acuerdo marco para personal estatutario. Y como ve, se trataba de compensar, digamos, económicamente a aquellos que habían sufrido esa abusividad en la contratación temporal en el caso de que fuesen cesados por cobertura definitiva de su plaza. ¿Cuál es la consecuencia en realidad? Perdón. Y esta compensación fijaba una indemnización de 20 días de salario por año de trabajo con un máximo de una anualidad. Pero desaparece un poco lo que venía planteando antes el Supremo de la institución del indefinido no fijo para compensarse, digamos, con esta modificación normativa. Pero ¿cuál es la realidad? Que no ha tenido una consecuencia práctica realmente. No, como decimos, no se genera una figura autónoma y esta compensación no tiene una aplicación directa. Curiosamente, tras las sentencias de Europa que ahora analizaremos, las tan relevantes sentencias de Europa, precisamente esa compensación que sí se fijaba en la ley del 21 ahora parece que se está empezando a aplicar, pero en aquel momento o hasta ahora nunca había pasado por aquí. O sea, nunca se había aplicado. Por poner un ejemplo muy práctico, en la mayoría de casos, cuando se encontraba uno en esa situación de abusividad en la contratación temporal, por ejemplo, el caso de un interino con un nombramiento de interinidad para cobertura de una plaza vacante durante 8 años, por ejemplo, finalmente esa plaza se cubría, se le cesaba, iba a bolsa de trabajo y inmediatamente se le volvía a contratar porque seguramente esa misma administración tenía una necesidad estructural para cubrir o esa plaza una plaza similar o unas funciones muy similares. Entonces esa indemnización nunca, esa compensación o indemnización nunca se llegaba a otorgar. Entonces, en la práctica, ni nuestro ordenamiento jurídico ni nuestros tribunales y juzgados, la evolución jurisprudencial de este asunto, no han ofrecido ninguna solución al respecto y la abusividad en la contratación temporal se sigue produciendo a día de hoy en la Administración. Precisamente era crónica, lógicamente, de un fracaso anunciado. Y sobre todo a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son muy relevantes, por lo que comentaba al inicio, porque cambian de manera radical el devenir de este asunto, porque establece una línea muy clara, una dirección muy clara en cuanto a los criterios del TJUE y de Europa en relación a, bueno, precisamente evitar esa abusividad en la contratación temporal y resarcir en el daño provocado por aquella abuso de la temporalidad que se haya sufrido. No es una cosa específica de España, es una tendencia a nivel europeo que se está aplicando en otros países de nuestro entorno. Es más, comentaremos más adelante el claro ejemplo de Italia, que va unos pasos por delante y ya de hecho está reconociendo por una modificación, una introducción en su normativa, ya está penalizando el uso abusivo de contratos temporales en cuanto a interinos de italianos o personal laboral. De hecho, actualmente España se encuentra dentro de la lupa de Bruselas porque ya en estas sentencias había un pequeño tirón de orejas. Sí, es una tendencia evidente que, bueno, tiene la Unión Europea, tiene, por supuesto, de cara a estandarización o de normativa europea, armonización, perdón, de normativa europea en este sentido y el criterio es claro. Por eso es un camino que se ha iniciado y que no tiene vuelta atrás. Veremos cómo actúa evidentemente la Administración, pero es un camino de una sola dirección y podemos, por lo tanto, anticipar ciertas consecuencias. Entonces, volviendo un poco a los hechos muy relevantes que se producen en el 24, tenemos la sentencia de febrero del 24 y de 13 de junio del 24. La primera de ellas, la de febrero, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resuelve unas cuestiones prejudiciales elevadas en relación bueno, todo este asunto de la abusividad en la contratación temporal, pues propone como solución a esa abusividad en la contratación temporal el reconocimiento o la transformación de la relación temporal en una relación indefinida o indeterminada
es decir, en el reconocimiento de la fijeza en la plaza que se venía ocupando con esa abusividad en la contratación temporal. Entonces, es muy relevante, evidentemente, porque la fijeza no se venía reconociendo en nuestro ordenamiento jurídico ni por parte de nuestra jurisprudencia, como mucho la figura del indefinido no fijo, pero en la práctica tampoco plantea una solución. Entonces, pone una primera piedra en el muro contra esta abusividad de la contratación temporal, la administración, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y se refuerza todavía más con la segunda que entra, que se dicta a partir en fecha 13 de junio del 2024, fecha clave, veremos más adelante, porque precisamente esta sentencia impone la obligación de sancionar a la administración en efectos disuasorios y también para resarcir del daño causado a todos aquellos interinos y personal laboral que hubiesen estado en abusividad en la contratación temporal mediante el pago de una indemnización. Indemnización y que ya adelanta el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es insuficiente la que podría estar fijada en nuestro ordenamiento jurídico a estos efectos, que es precisamente la que hemos comentado antes, que introducían a la Ley 2021, que es la de 20 días por año trabajado, días de salario por año trabajado con el límite de una anualidad. El juez deja claro que esos 20 días es insuficiente, no es ni de lejos, no se encuentra ni de lejos cercano a normativa europea y, por supuesto, el limitar a una anualidad esa indemnización no se puede. Entonces, es precisamente a raíz de esta sentencia que en el caso de España donde se crea el derecho por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a esta indemnización que surta efectos tanto reparadores del daño para todo aquel que estuviera en situación de fraude en la temporalidad, como también a nivel con efectos sancionadores, digamos, o punitivos de cara al administrador para que no repita o no perpetúe en el tiempo esta manera de funcionar, que como sabéis muchos de los aquí presentes hacen y deshacen a voluntad y poco se ha podido hacer contra ellos hasta ahora, eso seguro. Entonces, llegados a este punto, con este cambio tan radical que dan las sentencias de febrero y de junio del 24, la Administración a partir de ahora, y esto es lo que decía, que podemos anticipar por también un poco en la imagen que tenemos de Italia, pues, la Administración va a tener se va a poder plantear dos soluciones, digamos, en estos casos en los que se constate este fraude de la abusividad en contratación temporal, y nos encontramos, pues, por un lado, en adquirir la condición de fijo, es decir, adquirir la fijeza en la plaza derivada de esa posibilidad en la contratación temporal, pues, en el caso de interinos o laborales, es decir, pero que no hayan consolidado plaza todavía. Se puede solicitar esa fijeza del puesto o, en el caso de que se cubra la plaza también, pues una indemnización conforme a la ley del 20 del 21, que ahora sí se va a aplicar precisamente, pero con una indemnización superior a la que ya fijaba esa propia normativa, evidentemente siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y por otro lado, de manera adicional, pero no excluyente de la fijeza, se establece, por lo tanto, como solución el derecho a esta indemnización que comentamos, tanto para resarcir el daño causado por la temporalidad como a efectos de servir como sanción o efectos punitivos para la Administración. Entonces, precisamente partiendo del mismo fundamento, de esa abusividad en la contratación temporal, se tiene derecho a esta indemnización. Indemnización que, por el criterio para su cálculo todavía no está fijo, o no está ajustado, pero está claro que vamos a partir como mínimo de esos 20 días por año trabajado sin ningún límite de cuantía, porque ya son las bases que ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, ya hemos visto evolución jurisprudencial en este asunto en bastantes juzgados que aplican incluso indemnizaciones superiores a 33 días por año trabajado. 33 días de salario por año trabajado sin límite de cuantía nos estamos refiriendo, ya se está viendo en alguna sentencia que precisamente aplica el criterio europeo. Efectivamente, quería introducir que ya existen sentencias dictadas por nuestros propios tribunales nacionales donde están reconociendo el derecho a la indemnización, así como también a la fijeza. Sí, totalmente. Y están aplicando pues, esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es. Pero bueno, lógicamente, tanto la Administración como
muchos tribunales y juzgados siguen resistiéndose a aplicar esta doctrina, lo que no tiene ningún sentido porque antes o después se va a tener que hacer. Veremos el resultado final, cómo opta la Administración por resolverlo, pero lo que está claro es que tiene que cumplir con el criterio que se impone desde Europa, es evidente. Entonces, en el contexto actual que nos encontramos, todavía queda algo de trecho para una evolución jurisprudencial, la fijación de un criterio definitivo. Hay diferentes hitos, diferentes cuestiones que se pueden dar durante este tiempo que puede determinar pues el tener derecho a reclamar esta indemnización, fijeza, etcétera. Concretamente, el tiempo en este punto juega un aspecto clave. ¿Y por qué juega un aspecto clave? Que es un poco lo que vamos a centrar ya las conclusiones de esta webinar, porque es relevante visto todo lo anterior. Está claro que reclamar cuanto antes, como indicamos, tiene ciertas ventajas, principalmente evitar modificaciones legislativas que puedan afectarnos posteriormente, evitar verse afectados por procedimientos de estabilización de empleo que se inicien ya o cuanto antes, precisamente para evitar estas sanciones por parte de Europa. Hemos visto que los sindicatos también han puesto mucho de su parte en tramitar en promocionar y forzar este tipo de procedimientos de estabilización del empleo. Y lo último y más importante, lógicamente, evitar esa prescripción que venimos anunciando o informando de la posibilidad de que se produzca ese plazo de prescripción de un año desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio del 24 para todo aquel que haya consolidado plaza antes de esta sentencia. Esta puntualización es importante tenerla porque precisamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio crea el derecho a esta indemnización, habla de que esta indemnización es independiente de que el perjudicado haya consolidado o no su plaza o haya cesado o no esa abusividad en la contratación temporal. Entonces, en todo aquel que haya consolidado plaza antes de la sentencia de junio, entendemos que el plazo de prescripción que se aplicaría para poder reclamar esta indemnización de manera segura o con todas las garantías posibles finalizaría en junio del 25, pues es decir, un año después de la sentencia del año pasado. Ya un poco explanando, ya entrando un poco más a la conclusión final de por qué ese plazo de un año que indicábamos para reclamar. Exactamente. Es importante tener en cuenta que ni la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni la jurisprudencia nacional, y ni mucho menos la normativa nacional, determina un plazo exacto para la reclamación de la indemnización en este caso, cosa que es lógico, porque se crea por primera vez, se acuña por primera vez por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero ya decíamos copiando la idea o los conceptos que se aplican en otros estados precisamente para evitar esta abusividad en la contratación temporal. Entonces, ¿a qué tenemos que atenernos nosotros para poder reclamar esta indemnización? Pues a figuras lo más similares posibles a esa indemnización que tengamos en nuestro ordenamiento jurídico. Así como nos fijamos en la Ley 2021 para determinar la indemnización mínima, digamos, porque es la más parecida a esa indemnización que plantea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso de la prescripción nos tendremos que ir pues al año de prescripción porque es el plazo precisamente que se permite para reclamar responsabilidad patrimonial al Estado, aunque estamos lejos de esa figura por motivos obvios. La responsabilidad patrimonial, la reclamación por responsabilidad patrimonial tiene un año para ejercitarse desde que cesan los daños provocados por parte de la Administración. Y si nos vamos, por ejemplo, esto un poco para funcionarios interinos, si nos vamos, por ejemplo, a personal laboral, nos encontramos con el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores, que otorga un plazo de un año para reclamar por cualquier reclamación que tengas que derive, digamos, del propio contrato laboral o cualquier reclamación que tenga que ver pues, con un perjuicio o con la reclamación de derechos derivados de ese contrato, de esa relación laboral. Entonces, lógicamente, si luego se aplica un criterio de 4 años, un plazo de prescripción de 4 años, o el juez dice que hay un plazo de 4 años para reclamar la indemnización, perfecto, para todos aquellos que hayan consolidado su plazo antes de la sentencia. Perfecto, maravilloso, pero el riesgo evidente de que eso no se produzca hace que debamos ser lo más conservadores posibles y avisar de que para estar seguros y tener todas las garantías posibles, si ya hemos consolidado plaza, repito, antes de la sentencia de junio,
es imperativo recalcar antes de que transcurra ese año, para estar 100% seguros. Efectivamente, para hacer un pequeño hincapié y resumen, sobre todo es muy importante que ese plazo de un año que estamos diciendo y reiterando se refiere sobre todo a todos aquellos que hayan consolidado. Es decir, si un interino consolida el 1 de julio de 2025, ese plazo de un año de prescripción nacerá a partir del 1 de julio de 2025 hasta el 1 de julio de 2026, que sería el último día, ¿vale? Quería puntualizar esto para que quede muy claro. Sí, no, claro, este plazo de prescripción que nos tememos que se aplique finalmente y por el que vamos, recomendamos iniciar esta reclamación cuanto antes, afectaría solamente a aquellos que hayan efectivamente consolidado plaza antes de la sentencia de junio del 24. Sí. Pero aún así, si hay personal laboral, interinos, estatutarios, que se encuentran en situación de contratación bajo abusividad por parte de la Administración, como decía mi compañero Carlos, no solamente ya por plazos de prescripción, sino también por posibles modificaciones normativas, lo ideal sería reclamarlo cuanto antes. Sí, y ahora me centro precisamente en eso, en las modificaciones normativas que nos esperamos. ¿Y por qué somos capaces de esperarlas o anticiparlas? Porque se están produciendo en Italia. Es el ejemplo que hemos puesto, Sí. que precisamente va unos pasos por delante, ya ha sido sancionada por parte de Europa. El TJUE se ha pronunciado también en varias ocasiones sobre la abusividad en la contratación temporal en la administración italiana. Entonces, de hecho, recientemente se va a proceder a implantar una normativa, una modificación normativa en Italia que ya tiene en cuenta con el visto bueno europeo para precisamente sancionar o crear el derecho a esas indemnizaciones que plantea, por ejemplo, también el TJUE en el caso de España, a todos aquellos empleados públicos, digamos, con una situación de contratación temporal abusiva. Por eso entendemos que se va a trasladar de idéntica manera, ya no solo porque ha pasado en Italia, sino en otros países también del entorno, se va a trasladar de la misma manera aquí en España. ¿Qué pasaría en el momento en el que se introdujera en España una normativa concreta, en el Estatuto del Empleo Público, por ejemplo, que estableciera que se tiene que indemnizar a todos aquellos que hayan sido contratados con un incumplimiento de los plazos legales de contratación, contratación temporal, que solo aplicaría a aquellas situaciones de abusividad en la contratación que sean posteriores a la entrada en vigor de esa ley? Simplemente porque no se puede aplicar efectos retroactivos en ese caso. Entonces, ¿en qué situación quedarían todos los que ya han consolidado plaza con anterioridad o todos aquellos en los que la abusividad en la contratación temporal ha cesado por cese, por consolidación de la plaza, por jubilación, por ejemplo? ¿En qué pasaría en todos esos casos si ha pasado antes de que entre en juego esta modificación de la ley? Que solo tendrán derecho a reclamar esta indemnización o quedarán bajo el paraguas de esta nueva normativa los que hayan reclamado dentro del plazo que indicamos de un año desde la sentencia de junio del 24, ofreciéndose así las mayores garantías, digamos, y reduciendo el coste de oportunidad al mínimo y teniendo pues, las mayores garantías para que prospere la reclamación de una indemnización en su caso, por supuesto. Y en cuanto, sobre todo, y esto es un poco ya comentando a cómo vemos desde el despacho con nuestro criterio en este punto en concreto, porque nos lo preguntáis mucho, la verdad, habla tanto en reuniones como todas las veces que nos llamáis, porque nos preguntáis qué perspectivas de éxito vemos a tanto a la indemnización como a la fijeza, pero a la indemnización más concretamente en estos casos. Asegurar al 100% la viabilidad o el éxito de estas reclamaciones no siempre parece lo mejor cuando uno se introduce en un procedimiento judicial, porque vamos a tener que ir a un procedimiento judicial, la Administración no va a dar el brazo a torcer tan pronto, pero la manera de mostrar la confianza que tenemos en esta cuestión precisamente es la garantía en costas judiciales que ofrecemos en todos los presupuestos. Efectivamente, esta garantía de costas judiciales lo que supone es que si llegado el momento se desestima la demanda y hay condena en costas, será un NIB Abogados quien abone dichas costas. Muchos de vosotros ya venís de otros procedimientos y donde habéis tenido condena en costas y podéis ver que muchas veces esa condena en costas es superior a la previsión de presupuesto que os hemos pasado, ¿vale? Entonces, nuestra mayor manera de
de estar seguros de nuestro trabajo y de que vamos a conseguir tanto la indemnización como también la fijeza es a través de esta garantía de costas judiciales, porque confiamos al final en el trabajo que desarrollamos día a día para conseguir bueno, pues los derechos de todos aquellos contratados en abusividad por la administración pública. Totalmente. Entonces, para, yo creo, terminar, antes de pasar un poco con preguntas que nos vayáis haciendo, cualquier cuestión que queréis consultar, recordar, hago un poco resumen de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de junio, y es que crea, recuerdo, el derecho a esta indemnización derivada de la abusividad en la contratación temporal, con independencia de que se haya ya consolidado la plaza, ya sea por oposición o cualquier tipo de procedimiento de estabilización, y el plazo para reclamar, para estar más seguros y contar con todas las garantías de que se va a poder reclamar esa indemnización, es de 1 año desde dicha sentencia, repito, para todo aquel que haya consolidado la plaza por los motivos expuestos con anterioridad a dicha sentencia. En el caso, bueno, de que se consolide posteriormente, estaremos seguramente aplicando se aplicará ese mismo plazo, pero contar desde otra fecha, lógicamente. Y yo creo que ya como punto final, reflexiones un poco personales sobre este asunto, poniéndolo también en paralelo con otros asuntos que hemos llevado durante muchos años en el despacho. El TJUE ha iniciado un camino que no tiene vuelta atrás. Por mucho que veamos una fuerte oposición por parte de administración y muchos juzgados, es un camino que no tiene vuelta atrás. Entonces, esta cuestión eventualmente tendrá que solucionarse, tendrá la administración que compensar, indemnizar a toda esta gente, a todos los que os habéis visto en una situación de abusividad en la contratación temporal, y también tendrá que dar una respuesta a la cuestión de la fijeza derivada también de esa abusividad en la contratación temporal. Perfecto, pues dejamos de compartir pantalla una vez que ya hemos hecho los pequeños antecedentes y si os parece bien pasamos a dudas, preguntas que podamos ir resolviendo. Ya tenemos ahí alguna Sí. y gente bueno, que ha levantado también la mano. Nos preguntan que los interinos docentes que en el 2007 consiguieron plaza por oposición, que si pueden reclamar en función al tiempo de interinos en enseñanza. Sí, claro. Conseguimos plaza por oposición en el En 2007. Aquí, en función al tiempo de interinos. entre los docentes que en el 2007 conseguimos plaza por oposición, podemos reclamar en función al tiempo de interinos de enseñanza. Claro. Entiendo que te refieres a periodos anteriores Eso al es, 2007 que es lo que entiendo como bueno, en abuso en la temporalidad. Aquí la cuestión es que si bien técnicamente podría hacerse, no lo vemos tan viable precisamente porque en el 2007 no había pronunciamientos suficientes como para considerar abusiva esa relación abusiva temporal que se venía arrastrando hasta el 2007. No es hasta el 2015, 2016, cuando empieza a evolucionar tanto normativa como jurisprudencia y comenzamos, digamos, a tener perspectivas de que sí se pueda reclamar esta cuestión. Y sobre todo, lo que hemos comentado muchas veces en el despacho, al final los jueces y tribunales también están compuestos de personas. Plantear a un juez una reclamación de este estilo cuando se produce pues, hace casi 20 años, lo normal, lo lógico es que el juez lo interprete en el sentido de ¿por qué no ha reclamado antes esta cuestión? Entonces habría que ponderar todas esas cuestiones para ver si realmente sería viable en ese caso, por ejemplo. Pero lo podemos ver si desean ponerse en contacto con nosotros, podríamos verlo detenidamente y darles una respuesta más detenida también. Por supuesto. Nos preguntan también que si pueden reclamar los jubilados. Entendemos que sí, porque la sentencia, en jubilados anteriores a la sentencia de junio del 2024, entendemos que sí. Entendemos que sí porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habla de que se tendrá derecho a esta indemnización, si se acredita esta abusividad en la contratación temporal, sin perjuicio de que se haya consolidado la plaza o cesado la abusividad entendemos que por cualquier motivo. Entonces, una vez que se jubila, cesa esa abusividad en la contratación temporal. Por eso, si está comprendido en unos años cercanos al junio del 2024, sería viable reclamarlo, sí.
Bueno, también nos preguntan que qué precio tiene reclamarlo. Bueno, pues partimos de la indemnización siempre en presupuestos de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Que también es cierto que, bueno, pues muchas veces al venir de asociaciones o constituir un grupo podemos ofrecer condiciones especiales y, como os hemos indicado, nuestros presupuestos tienen garantía de costas judiciales, algo que lo hace muy atractivo para garantizar por nuestra parte la labor y el éxito y la dedicación que vamos a llevar en vuestros procedimientos. Pueden consultarnos sin ningún tipo de compromiso y podemos darles un presupuesto. Sí, precisamente es un poco la forma que estamos, en la que estamos trabajando en todos estos casos y es de manera totalmente gratuita ofrecemos una viabilidad, valoramos caso a caso que si se puede reclamar indemnización o fijeza o en qué condiciones y una vez que damos esa viabilidad ofrecemos totalmente gratuita, ofrecemos el presupuesto con garantía de costes, por supuesto. Efectivamente, de hecho, llevamos a varias asociaciones, sindicatos independientes, por lo tanto, bueno, pues somos capaces de asumir un grupo grande por el tipo de despacho que disponemos y del personal que disponemos. Exactamente. También nos preguntan si el cese o la estabilización de la plaza se produce antes de la entrada en vigor de la Ley 2021, se tiene derecho a reclamar la indemnización por el tiempo que se ha estado en abuso de la temporalidad. Sí, estaríamos un poco en el caso, también hablando en la respuesta que hemos dado, digamos, a la primera pregunta, y es cuánto tiempo atrás se produce el cese o la consolidación de la plaza como para reclamar esta indemnización. Si es en ese periodo que dices, entre el 2021, sí, igualmente se podría reclamar. Estamos valorando, lógicamente, que es desde el 2016, 2015-2016, si planteamos, evidentemente, que sea viable. Lógicamente, cuanto más cercano al 2024 sea, mucho mejor, porque menos plazo se habrá consumido y más razones tendremos, digamos, más fuerza tenemos para hacer la reclamación. Aunque, lógicamente, ponderando las concretas circunstancias de cada caso, aunque sea en el 20, antes de la ley del 20 o del 21, se podría reclamar. El caso, porque muchos clientes nos lo preguntáis, que yo, por ejemplo, yo consolidé o cesé mi puesto antes de la ley del 21 y por tanto no se me aplica. No se aplica la ley 2021, lógicamente, que es para que veáis un poco lo que hablábamos de los escenarios normativos que aplican en adelante, no con efectos retroactivos. Entonces, mucha gente que antes del 2020, de la ley del 2021 fue cesada en unas condiciones en las que a partir de la ley 2021 sería compensada, no lo fue. Un poco es un claro ejemplo de lo que estábamos comentando. También nos preguntan que si la vía judicial es laboral o contencioso administrativo. Aquí también depende mucho de la persona que esté reclamando, si es Claro. personal laboral o personal interino. Si es personal laboral, se iría al juzgado de lo social. Si es personal interina, iríamos al juzgado de lo contencioso administrativo. Mejores perspectivas En lo laboral actualmente en lo laboral por normativas de aplicación y por evidentemente, y por sentencias, sentencias, porque tienen los también es más procedimientos son rápido. más ágiles, son más rápidos también y los jueces en los juzgados de lo social y las salas de lo social de nuestros hijos son más proclives a este asunto, un poco por experiencia en la práctica. También nos están preguntando sobre cuestiones, no tanto en relación a indemnización, sino a cuestiones como, bueno, categoría superior, que se había ganado por el camino a través de una promoción interna, etcétera. A lo mejor como la webinar está más destinada al tema de la indemnización, lo que proponemos es, por supuesto, que se puede reclamar, se puede estudiar, como bien hemos dicho, todos los casos hacemos las viabilidades, pues los podemos estudiar con un presupuesto sin ningún tipo de compromiso, viabilidades que no cobramos por ellas. Por lo tanto, cuestiones que a lo mejor son más de personales, ¿no? Con situaciones más específicas, no tan generales al tema de la indemnización o la abusividad, sino, bueno, pues como esta situación que nos están comentando, os vamos a dejar nuestros contactos, nuestro contacto, porque sí que se pueden reclamar. Lo único bueno, pues al ser cuestiones, como hemos dicho, a lo mejor que son más personales, hay que estudiarlo con más detenimiento y nos tendríamos que centrar en ciertas cuestiones que a lo mejor ahora mismo no es Sí. el momento. Entonces, pero desde luego que lo podemos reclamar. Tenemos un departamento donde Carlos es también abogado senior en materia de función pública y estaremos encantados de poder ayudarte en esta cuestión y también ver el tema de la viabilidad. Nos pregunta también José Manuel, yo consolidé mi plaza en septiembre de 2024. ¿Podría reclamar una indemnización?
Si previo a 2024 tenías una situación que podemos considerar abusiva en cuanto a la contratación temporal, sí. Me refiero, por ejemplo, a la concatenación de contratos temporales, contratos de interinidad de más de 3 años. Habría que ver caso a caso, realmente con el criterio temporal que anunciábamos al principio para distinguir cuando hablamos de abuso en la contratación temporal. Pero bueno, a priori, y si eso se acreditara, sí, por supuesto. Pero consolidando plaza en septiembre 24, eres posterior a la sentencia de junio, por lo tanto tienes algo más de plazo para ir sobre seguro, digamos. Eso es. También nos preguntan que los años por los que te pueden indemnizar son todos desde el ingreso a la plaza o hay que descontar 3 años. Vamos a ver, aquí lo que tenemos que, digamos, a efectos de la indemnización, lo que tenemos que valorar es qué periodos trabajados con anterioridad consolidar son considerados abusivos. Muchas veces hay periodos de contratación mediante nombramientos de sustitución o nombramientos como eventual que pueden llegar a estar justificados, o incluso nombramientos de interinos como interino que pueden estar también bien justificados y se hayan cubierto dentro de los 3 años que exige la norma, entonces no estamos hablando de abusividad. Pero en la práctica lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los contratos de sustitución, los contratos de eventual, se suele abusar de ellos, se suelen utilizar para cubrir una necesidad estructural por parte de la Administración, incluso muchos puestos de trabajo, para ver qué empleados, qué trabajadores, qué interinos son de confianza para poder trabajar en una Administración bajo diferentes equipos de dirección, lógicamente. Entonces, es muy habitual, y lo sabéis vosotros también, pues bueno, concatenar muchos trabajos, muchos contratos o nombramientos de sustitución eventuales y luego pasar a interinidad. En función, bueno, también lógicamente ganando puntos en bolsa y este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros siempre ofrecemos una viabilidad de la manera más conservadora. Es decir, no prometemos nada más allá de lo razonable y de lo justo también. Entonces, tanto la aproximación a la indemnización que hacemos en cada caso, como a qué periodo nos estamos refiriendo, vamos a ir siempre a lo más seguro, sin dejar de reclamar por todo, lógicamente. Pero vamos a tener en cuenta pues, los plazos más seguros, lógicamente, como serían, por ejemplo, pues, un contrato de interinidad que dure 15 años. Eso es un claro ejemplo de abusividad en la contratación temporal, aunque previamente existan varios contratos de nombramientos por sustitución o eventuales que también se reclamarían, pero de cara a daros esa viabilidad estaríamos hablando en esos términos. Eso es importante señalar. También nos preguntan que puede haber bastantes casos en esta situación, que se ha conseguido plaza en el proceso de estabilización, en este caso en el año 2022, pero sigue de interina, que sí tienen derecho a reclamar. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que no has tomado posesión definitiva de tu plazo. Entonces, la fecha a partir de la cual se computa ese plazo que decimos de un año como seguro para reclamar no ha comenzado a contar todavía. Se puede reclamar la indemnización sin ningún problema y es más, recomendamos que se haga, lógicamente, para estar 100% seguros antes del 13 de junio, pero se podría hacer. De hecho, es una cuestión muy habitual y que nos estamos encontrando aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nos estamos encontrando mucho que hay procedimientos de estabilización del empleo de ese año, del año 2022. De hecho, me quiere sonar a los de enfermeros del 12 de octubre, del hospital 12 de octubre, si no me equivoco, y siguen sin tomar posesión de la plaza, prácticamente. Otra de las preguntas es que siendo interino del Ministerio de Educación, sin haber conseguido plaza todavía, que sí es posible reclamar y que tiene una antigüedad de 5 años. Habría que ver si en esos 5 años estamos hablando de una abusividad en la contratación temporal, qué nombramientos se han hecho exactamente. Y estaríamos en un supuesto en que, como no has consolidado plaza, podríamos reclamar fijeza en el puesto, que consideren indefinido efectos prácticos, y evidentemente una indemnización que será de menor cuantía, lógicamente, porque solo estaríamos reclamando 5 años. Pero sí que en principio parece totalmente viable dentro de los casos que estamos hablando. También nos preguntan que entonces desde qué año se podría llegar a estimar la reclamación, si es desde el 2015 en adelante. Buena pregunta, porque en relación a la... Desde el 2015 en adelante, pero si digamos que esa posibilidad en la contratación temporal ha cesado a partir de ese año, porque se haya consolidado, jubilación, etcétera, sin perjuicio, lógicamente, que haya que valorar caso a caso qué circunstancias se han producido para determinar si es finalmente viable. Nos comentan que en Educación Pública de Baleares los contratos de interinos son de no más de 3 años para no superar ese máximo. Entonces no se podría reclamar. Es que eso es un caso muy particular. En el caso de educación, en el caso de profesores, es muy llamativo porque precisamente un cliente de Baleares llevaba concatenando contratos de interinidad
nombramientos de interinidad anuales, como es normal en educación, conforme al curso escolar, de julio de septiembre a julio del año siguiente, desde los años 90. Desde los años 90, un nombramiento cada año. Eso es evidentemente es un abuso en la temporalidad. ¿Por qué es un abuso en la temporalidad? Primero, porque es un nombramiento de interinidad para cobertura de una plaza vacante que nunca jamás se cubre, por mucho que sea dentro de esos 3 años, porque se reutiliza esa figura constantemente de manera abusiva para cubrir una necesidad estructural de la Administración. Entonces, es de los casos más evidentes, lógicamente, de una abusividad en la contratación temporal. Y es más, hay sentencias en el caso de profesores que dan la razón en este sentido. Efectivamente. En estos casos Sí, en concretos, sería, en sí. educación y en profesores, Sí sería viable. tenemos mucha jurisprudencia. También nos dicen que llevan como interinos en educación desde 2011 o 12, con vacantes consecutivas. Es un poco lo que hemos comentado, ¿no? Que esos son los casos que son viables, porque se está demostrando que existe una abusividad. Si no has consolidado plaza por ninguno de los mecanismos existentes, reclamar fijeza e indemnización. Ambas cosas. Luego también otra pregunta que nos hacen es que en cuanto a la consolidación, ¿qué fecha se tiene que tomar? ¿Desde que sale publicado tu nombre en el BOE o desde en el BOE, que en su caso aparezco en concurso o oposición de auxilio judicial, pero no sé si os referís a la toma de posesión? Para estar Seguros. 100% seguros y evitar el riesgo mínimo, Desde el realmente podríamos, si estamos dentro del plazo, lo contaría desde la publicación. Eso, en el BOE. La toma de posesión es verdad que es más definitivo, lógicamente, por la propia naturaleza, por su propia naturaleza, pero si estuviésemos dentro del plazo con la fecha de publicación en el BOE, yo me cogería la del BOE. Sí, es mucho mejor ser más conservadores, porque además la publicación oficial es la del BOE. Para evitar ningún riesgo. Pero bueno, si no estamos en plaza para esa, por ejemplo, porque se haya dilatado muchísimo la toma de posesión, que es muy habitual, pues tomaríamos la de la toma de posesión. Pero si se puede reclamar Sí, pues, antes de sí. ahora, del 13 de junio, entraría dentro de que no estaría fuera de ese plazo de prescripción. Luego también nos hacen la pregunta de que en el caso de personal en abuso de temporalidad que no consigan consolidar su propia plaza, sino otra diferente, ¿cabe compensación por parte de la Ley 2021? Los que han sido cesados sin compensación o indemnización quedan en situación de vulnerabilidad adicional. ¿No sería eso un daño adicional? Déjame un momentico lo de y uno, el problema con la ley del 2021 es que solo permite la compensación en el caso de que te cesen por cobertura de tu plaza. Si tú renuncias voluntariamente a tu plaza porque has consolidado en otra, en esa misma, técnicamente, y eso es lo que siempre se ha cogido la Administración, esa indemnización no se aplica. Y ni siquiera esa indemnización es una compensación que tributa, tiene unos efectos fiscales diferentes. También nos preguntan aquí que a los interinos que han sido cesados antes de los 3 años, hace unos meses, en fraude por la forma de contratación, estando aún la vacante publicada en web, pero no sacada a convocatoria, ¿es factible? Se tendría, si la causa del cese entra dentro de las causas contempladas por la ley, estaría bien hecho. Habría que analizarlo correctamente, aunque no se haya cubierto, evidentemente. ¿Cuál es el plazo para reclamar a los que hemos consolidado después de la sentencia de junio de 2024? Lo que comentamos un poco Un antes. año. Un año exactamente desde la consolidación de la plaza, ya sea por publicación en el BOE o por toma de posesión definitiva. O en cualquier otra circunstancia que haya hecho que la abusividad en la contratación temporal cese. También nos preguntan por nuestro presupuesto, que entonces reclamarlo con Unive Abogados son 1.000 euros. Efectivamente, son 1.000 euros con garantía de costas judiciales y además nuestros honorarios, estos 1.000 euros les van a cubrir hasta sentencia firme. Es decir, ganamos en primera instancia y recurre la administración, no tendrían que abonar nada más. Como hemos indicado, hay condiciones especiales para grupos, ¿vale? Preguntan también, nos agradecen por la webinar, un auténtico placer, sois muchísimos, está siendo muy interesante. Aprobasteis el plaza de funcionario en 2023, perdón, tras más de 9 años como temporal interino. Además, estuvo otros 8 como interino en ayuntamiento hasta que firmó la plaza en noviembre del 24. ¿Se podrían reclamar en ambas? Habría que ver realmente, habría que analizar el caso concreto, porque digamos que los periodos se consideran abusivos cuando
se vienen prestando para las mismas funciones en un puesto concreto o para el mismo empleador, generalmente. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos cambiando entre administraciones, evidentemente por los periodos de una administración se podrá, para un empleador, para una administración en concreto, se podrán reclamar siempre y cuando estemos dentro de los plazos temporales que hemos estado hablando y siempre y cuando, lógicamente, exista esa abusividad en la contratación temporal. Con un contrato de interinidad que dura más de 3 años, generalmente ya estamos hablando de abusividad en la contratación temporal. Así como, decíamos en el caso de profesores, con la concatenación de muchos contratos, muchos nombramientos como interino de un año. También nos preguntan que estuvieron 12 años como interinos en enseñanza pública y en 2018 se obtiene plaza de funcionaria. ¿Se puede reclamar esta indemnización? Un puesto de trabajo, interino. Aquí, estuve 12 Sí, años. Sí, esto. Sí, totalmente. es uno de los casos. Habría que ver, evidentemente, si se produce Sí. esa concatenación o cómo se producen esos nombramientos, pero sí. Y sobre todo en estos casos, ojo con la prescripción, Sí. ¿de acuerdo? Que es la que estábamos comentando y la que se ha hecho hoy con la prensa y la que nosotros os indicamos que es la del antes del 13 de junio de 2024. Exacto. Fui interina desde octubre del 2009 hasta 2021 en el mismo puesto de trabajo. Ahora estoy estabilizada desde el 2023, Sí, viable, efectivamente. Lo mismo. Habría que analizar la documentación, lógicamente, pero sí. Sí, buenas tardes. Nos preguntan que si se aprueba la oposición de estabilización en marzo de 2024, pero no se produce el nombramiento en la plaza fija hasta abril de 2024, ¿cuál sería el plazo para reclamar? Por lo que comentábamos antes. Iríamos a la publicación Del BOE. del listado para estar más seguros. Efectivamente, para no pillarnos los dedos. Exacto. Si vamos a tener fijeza en unos meses, ¿qué recomendáis? ¿Reclamar ya o esperar a la fijeza? Reclamar. Ya. Sí. En mi caso, nos indican que ha consolidado plaza el 2 de febrero de 2025 en el Instituto Catalán, Instituto Catalán de la Salud con la categoría de personal estatutario. En mi caso entiendo que tengo plazo para reclamar hasta febrero de 2026, pero primero, ¿tengo derecho a reclamar? Que si es viable y qué ventaja tiene por reclamarlo antes del 13 de junio. Es viable, sí podríamos hablar de ese plazo hasta 2 de febrero de 2026, de un año. Ventajas de reclamar antes del 13 de junio, que te aseguras 100% de estar dentro del peor de los escenarios en el que el plazo de prescripción sea el más limitado posible. Y sobre todo también por las posibles reformas, como ha comentado Carlos, legislativas que pueda producirse. Ya hemos visto que en Italia la Comisión Europea ya ha dado el visto bueno a este cambio a la normativa y como ha comentado Carlos, estos efectos, si no se ha reclamado, no se os van a aplicar. Es un poco ya poniendo las cosas a base de lo que vais preguntando, que sabéis muchos estáis muy puestos en la materia y es un razonamiento que yo siempre comento con vosotros y que muchos me decís, además. ¿Cómo va a afrontar esto la administración? Si lo tenemos tan claro por nuestra parte de que va a continuar hacia adelante, ¿cómo lo tenéis tan claro con todo el dinero que es para la administración? Sí, evidentemente, pero como ha pasado con otras tantas reclamaciones a la administración, al final la administración, cuando no tenga forma de escapar, buscará reducir costes. Aquí estamos hablando de limitar la indemnización al mínimo posible, por eso estimamos la más razonable, o acudir a las cuestiones de prescripción para dejar a mucha gente fuera. Por eso insistimos en que acogerse al plazo más conservador y ser lo más seguro posible en la toma de decisiones ahora se implica que luego se pueda tener muchos beneficios y evitar precisamente esas vías de escape que va a intentar la administración, porque seguro que lo va a intentar, dependerá lógicamente de muchos juicios que finalmente no sea así, pero es lógico pensar en eso. Vale. También nos dicen que desde qué fecha de contrato de interinidad se puede reclamar. ¿De qué fecha de contrato de interinidad? Pues eso realmente depende un poco de cada caso. Por ejemplo, tenemos clientes que llevan con un contrato de interinidad desde los años 80 y es una situación que se ha perpetuado hasta la actualidad, con un solo nombramiento como interino desde los años 80, lo que es una auténtica locura. Eso en la empresa privada, no sé qué sería de ese empresario, pero con un contrato temporal durante 30 años. Entonces, no importa tanto desde cuándo, sino que todos los periodos que hayan sido desde esa fecha podemos hablar de que son abusivos. Vale, también nos comentan que interino en la misma plaza durante 20 años interrumpidos, pérdida de plaza por ocupación de la plaza por oposición. En el curso siguiente contratado como interino en otra especialidad,
¿Puedo reclamar aunque la relación con la administración no se haya interrumpido? Por supuesto. Sí, sí, es el mismo empleador, sí. Por supuesto, pero aquí volvemos al mismo. Entraría ese plazo de Eso es. prescripción que estamos hablando del 13 de junio del 2024. Y si ahí se ha cambiado de empleador, pues igual, habría que ver los años en que eso pasa, pero sí se podría antes del 13 de junio, sí. ¿Se puede unir a la misma demanda la reclamación de la jubilación por clases pasivas a los 60 años si se ha conseguido la plaza hace un par de años, o sea, después del 2010? Personalmente, Me genera bastantes sí, dudas más. Yo creo que la acumulación, si ese procedimiento ya está muy avanzado, la sí, acumulación de acciones no va a ser no posible. va a ser positiva. Pero podemos, como he indicado anteriormente, podemos revisar su caso para el tema de la jubilación. Una pregunta muy interesante, sobre todo en cuanto a terminología. Que los laborales también somos laborales interinos, Sí, sí, totalmente. Lo que totalmente. pasa es que el interino solemos referirnos cuando hablamos de funcionario interino, Eso es, perdón. no de laboral interino, y así los laborales interinos pues los diferenciamos un poco más. Pues Pero sí, sí. es correcto como lo dice. Entonces, si aún no hemos obtenido plaza, pero va a ser en este año, el plazo para poder reclamar comienza en ese momento y hasta un año. Y la indemnización es sobre el total de años de abuso, 20 días por año de abuso. Los años de abuso se cuentan a partir del 2016, que es lo que dice la ley. Discúlpame. Nada, Lo tengo sí, que a ver. ver, si quieres voy yo adelantando. Efectivamente, Sí. desde el momento de la obtención de la plaza, si todavía no se ha tenido, la reclamación, el plazo es de un año y en cuanto a esos 20 días por año No, de es 20 días de salario diario por año de abuso en la contratación temporal. que es la más conservadora. Claro, exactamente. Sin límite de cuantía. La ley 2021 limita la compensación a una anualidad. Eso es ya ha dicho el TJUE que no se aplica así, por lo tanto, tenemos perspectivas, lógicamente, que no se aplique esa limitación de una anualidad. Nos dicen que si tu comunidad autónoma ha legislado para fijar compensación de manera contraria a la sentencia de Europa, ¿qué posibilidad habría de conseguir la indemnización Absoluta, porque no puede ir en contra de una de, sentencia del Tribunal de de Justicia normativa Europea. europea? Es más, a propósito de esa cuestión, muchos sabréis que aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, yo creo que es interesante, de cara a modificaciones normativas que se van a introducir para evitar este tipo de reclamaciones, en la Comunidad de Madrid, tanto en laborales interinos como en funcionarios interinos, se dictaron justo antes de Nochebuena del Sí, 2024, es un acuerdo que afectaba interinos, interinos, a funcionarios funcionarios. interinos y un convenio que afectaba a interinos laborales. El contenido de ese convenio lo que hacía era que en el caso de que alguien fuese cesado y viniese de un incumplimiento de plazos legales de contratación, es decir, de un periodo de abusividad en la contratación temporal, iría automáticamente 6 meses al fondo de la bolsa si que para volver a ser contratado. De esa forma, si lo pensáis de esa forma, por mucho que dijeran que prevenía la abusividad en la contratación temporal, realmente lo que hacía era cortar el vínculo laboral para que pudieran comenzar desde cero limpios, digamos, sin que, habiendo pasado un plazo de 6 meses, que evite precisamente ese parón o genere muchas dudas de que se pueda arreglar. Eso es. También nos preguntan que si para sociedades mercantiles públicas también aplicaría. O sea, al final, donde se desarrolle, si es público, sociedad mercantil, ayuntamiento, sobre todo es tener la condición de interino laboral o interino funcionario o personal estatutario, por lo tanto, sí. Vale, veo que, como estoy viendo, si no sé, Carlos, qué te parece a ti, que hay muchas preguntas sobre el tema de plazos, ¿no? De yo consolidé mi plaza en 2022 o desde qué fecha puedo reclamar, ¿vale? Si quieres podemos contestar o si quieres podemos recordar un poco desde qué fecha, Vale. ¿no? Vale, pues por volver y contestar sobre todo a todos los que estáis contestando, preguntándonos. Todo tras la sentencia de junio del 2024 del TJUE, todo aquel que consolidara plaza, de acuerdo con anterioridad a dicha sentencia, estamos avisando de este plazo lo más conservador posible de un año para reclamar y no perder, bueno, y poder defender con todas las garantías esa reclamación. Esa toma bueno, esa consolidación de la plaza o fin de la posibilidad de no contratación temporal por el motivo que fuera, estimamos que sería viable si se produce entre el 2015 y precisamente antes de la sentencia del 24. ¿De acuerdo? Para tener un poco en digo, esa horquilla de plazo. Habría que analizar caso a caso si se produce con anterioridad una situación abusiva en la contratación temporal, pero en esos plazos nos estaríamos moviendo en cuanto
a tener como límite el 13 de junio de 2024 para estar seguros de poder reclamar con garantías. Eso es. Vale. Y en aquellos contratos de obra y servicio, bueno, esto es un poco lo que hemos comentado, contratos de obra y servicio de 2006 es posible la indemnización. Nos faltaría información, pero si desde entonces han sido contratos temporales hasta la actualidad, sí. Hola, buenas tardes. Estuve trabajando desde septiembre de 2004 como funcionario interino en la Consejería de la Educación de la CAM hasta junio de 2013, encadenando diferentes contratos. ¿Puedo reclamar indemnización por cese a día de hoy o ha prescrito? Hasta junio de 2013 lo tendría. Si es hasta junio de 2013, tendríamos, Que revisarlo. lo tendríamos que revisar, habría que ver las circunstancias concretas, pero estamos hablando de periodos anteriores al 2015 en los que sí vemos más pegas a la hora de plantearlo. Vale, nos comentan que decíamos que si planteamos la reclamación, los que aprobamos la posición en el 2007, podrían decirnos que por qué Pues se es la reclamarlo misma antes. situación de abuso, sí. Estoy de acuerdo, pero la aplicación de la normativa y de la jurisprudencia hace que haya pasado, digamos, se tenga en cuenta ese plazo hasta la actualidad para haber reclamado. Es verdad que no, en aquel entonces, por supuesto, no había la doctrina que ya estableció el TJUE, pero sí había durante los años posteriores, en el 2015, 2016, 2017 y 2018, ciertos pronunciamientos, tanto por parte de Europa como por parte de distintos tribunales, que permitían tener pleno conocimiento de que, evidentemente, se podía reclamar esa situación de abusividad en la contratación temporal. Por eso, cuanto más atrás haya cesado esa situación de abusividad en la contratación temporal, menos fiable sería, digamos, o defendible esa reclamación. Aunque, bueno, hay que ver caso a caso en concreto, por supuesto. Efectivamente. También nos dicen que, bueno, que han estado 9 años de interino hasta tener la plaza fija. En principio, aunque nos falta información, sí que entraría dentro del derecho a reclamar esta indemnización con la fecha de prescripción 13 de junio de 2025. ¿Y a cuánto asciende la indemnización por año trabajado? Pues nosotros tenemos, de hecho, en la página web una consulta de Un link de calculadora. un link calculadora que permite además consultar un presupuesto, hace una estimación de una indemnización de la indemnización que se podría recuperar y tenéis, digamos, una referencia muy alzada que luego habría que ajustar, lógicamente, pero si nos permite aproximar para que lo consultéis a qué indemnización estaríais. Os lo podemos poner ahora antes el link, ¿vale? Lo ponemos Sí. para que puedan tener copia a ello. Crear una bolsa temporal de nombramientos interinos para plazas vacantes antes de que salga una posición para dichas plazas de nueva creación. ¿Puede ser factible denunciar por la indemnización? Para una bolsa temporal de aumentos para plazas vacantes. No sé muy bien a lo que te refieres con una bolsa temporal de interinos, plazas vacantes. No, eso no lo entiendo bien. No, sí, por favor, la persona que nos ha hecho esta pregunta pudiese reformularla. Luego también nos preguntan que si la indemnización, la misma persona que nos comentaba que era interino 9 años, esta tesis, Sería de es los de los 9 nueve años. años, sí, efectivamente. De los 9 años. Que habría que analizarlo por si alguno no se pudiera reclamar. También nos preguntan que si se ha tenido un contrato como interino, pero durante 6 años, un solo contrato, antes de conseguir plaza en 2024, que si se podía reclamar. Sí, se podría reclamar. Siempre teniendo en cuenta la fecha en la que se ha obtenido esa plaza, en el año 2024, para evitar la prescripción. Perdón. En mi caso, he estado prestando servicios como interina con vacante anual de jornada completa en educación, en la misma plaza y centro educativo desde el año 2009, de forma interrumpida hasta el 2023. Sí, se puede reclamar, sí. 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 Aquí, A priori sí, habría que revisar. Habría que revisar periodos de servicio, bueno, los nombramientos y los periodos, pero sí, a priori sí. y sobre todo, ojo, plazo de prescripción. El Exacto. nombramiento es en el 2023. Esto es muy importante y quiero hacer hincapié. ¿Cuánto pagarán por año de abusividad? Pues, repito, Sí. nosotros estimamos como de la manera más conservadora posible la indemnización de 20 días por año, 20 días de salario por año trabajado, sin límite de cuantía. También nos dicen que interino de casi 7 años en ayuntamiento hasta diciembre de 2024. ¿Posibilidades de reclamar la fijeza? Sí, Sí, totalmente. hay que revisar caso a caso, pero sí. Pero a priori, sí. sí. También nos dicen que llevan en educación desde 1999 como interina y he sido estabilizada. ¿Cuántos años puedo reclamar? Un poco a lo que hablábamos. De nuevo, habría que revisar los nombramientos, que yo creo que ya todas las preguntas son Sí. en el mismo sentido, y habría que ver caso a caso, o sea, no, una viabilidad en el momento no se puede dar porque tenemos que revisar documentación, pero por todas las circunstancias que nos comentáis, estáis dentro, presumiblemente, de
de las circunstancias que permite aplicar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que sería o dedicaros tiempo personalmente a cada uno que nos preguntéis, sería lo más adecuado, revisar la documentación en cada caso para resolver dudas concretamente, tanto si queréis venir a reunión a cualquiera de las sedes que tenemos en el despacho, como enviarnos la documentación por email, y ver caso a caso qué se puede hacer, evidentemente con premura, ya que tenemos un plazo en muchos casos ajustado, por lo que entendemos como más viable antes del 13 de junio, que yo creo al final que sería lo más adecuado, que, bueno, que todo aquel interesado, más o menos, que ya haya visto que puede ser viable, o si quiere ver si es viable, que se ponga en contacto con nosotros. También nos preguntan que si la reclamación de la fijeza tiene algún efecto negativo, por ejemplo, que si no sacamos la plaza, nos echen de la plaza, si se cubre o nos podrían... no puede existir ninguna represalia. No, estamos hablando de represalias por ese tipo de reclamaciones, es simplemente impensable por parte de la Administración. Luego también nos dicen, acabáis de decir que si has consolidado la plaza, no puedes pedir la compensación económica. ¿Se considera consolidar si obtienes plaza por el proceso de estabilización en otra comunidad? No sería estabilizar en tu propia comunidad, no es el mismo empleador. Claro, pero ya en ese caso ya habría cesado el abuso de la temporalidad con el anterior empleador. Entonces, no se ha consolidado la plaza que venías ocupando en abusividad de la temporalidad, es evidente, pero ha cesado esa situación abusiva. Entonces, es lo que marca el inicio para poder reclamar con garantías en la indemnización a lo que sería el anterior empleador. En referencia a los interinos cesados a los 3 años para evitar la temporalidad, si las plazas siguen vacantes y están publicadas en el BOE, la excepción es seguir en el puesto. Si te cesan en ese caso concreto, ¿se puede reclamar? En ese caso hay que estar atentos a si el proceso la convocatoria o el proceso de selección para la cobertura de esa plaza se convoca dentro de los 3 años de esa duración inicial, de ese nombramiento, con una posible prórroga en ciertos casos a unos años más. Si todo ese proceso más o menos dura incluso hasta esa prórroga y se cumplen esos requisitos, no estaríamos hablando de abusividad en la contratación, pero no es lo habitual, no suele ser lo habitual. También nos comentan, esto es en relación al presupuesto, que si nos quedamos un porcentaje de la indemnización, efectivamente nos quedamos con el 10% de las cuantías recuperadas en sentencia firme. Los daños y perjuicios adicionales al abuso de temporalidad, pero relacionados con la relación laboral fraudulenta. También prescribe al año de cese consolidación. Perspectivas de éxito en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial actualmente. Si hablamos de responsabilidad patrimonial, es un camino sin salida. Es un camino sin salida. Era el único camino que existía antes para reclamar realmente esta indemnización o estos perjuicios, el resarcimiento de estos perjuicios, porque es así como lo entendía nuestra jurisprudencia. No permitía aplicar las indemnizaciones que se venían reclamando y dejaba, digamos, rebotaba todas estas cuestiones a los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los problemas de la responsabilidad patrimonial son más que evidentes, que son la acreditación del daño. Entonces hay que meterse, acreditar profundamente, individualizadamente, perjuicios personales, daños morales, y eso es tremendamente complicado porque es una cuestión muy subjetiva. Sin embargo, con la figura que crea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estamos hablando de una presunción de daño cuando acreditamos que existe un abuso en la temporalidad. Es decir, si podemos acreditar el abuso en la temporalidad, en la contratación temporal, eso ya, solamente ese hecho, ya genera que existe un daño automáticamente. Y es lo que entonces provoca que se deba resarcir ese daño y penalizar, entre comillas, obviamente, y sin comillas, a la Administración. También nos preguntan que si te jubilas sin consolidar la plaza, que si puedes reclamar. Sí, pero estaríamos hablando, evidentemente, de la fecha de jubilación. También que si hay flexibilidad del pago, si se podría pagar con la paga extraordinaria de junio, es decir, a finales de junio, o tiene que ser antes del 13 de junio. O sea, sí que puede haber una flexibilidad en el pago, a lo mejor de 2 pagos, pero siempre tiene que existir un pago inicial al momento de la aceptación del presupuesto. Entonces, lo ideal es antes del 13 de junio, que es para esa fecha de prescripción. Serían cuestiones individuales. Eso es que podríamos tratar. También nos dicen que en el peor de los escenarios, si se pierde en primera instancia, se recurre y se pierde también, el dinero máximo que les abonamos, efectivamente, efectivamente son 1.000 euros. Es decir, nuestro presupuesto son esos 1.000 euros, no nos tendrían que abonar nada más, además de que si hubiera condena en costas, sería un IBE Abogados quien las abonaría. Si he estado 10 años en contrato de sustitución por reducción de jornada, ¿se consideraría abusivo? Sí, si es un único contrato de sustitución durante 10 años, sí.
Si estamos hablando de contratos de sustitución concatenados durante 10 años, habrá que ver si individualmente si cada uno, digamos, corresponde a un déficit estructural de la administración o no. Lo más normal es que sí. También nos preguntan que son interinos desde el 2022, que después de muchos años de contratos eventuales en el sistema andaluz de salud. ¿Soy interino? Sí. Lo está leyendo lo de abajo, perdón. Sí. Después de muchos años de contratos eventuales en el sistema andaluz de salud. Sí, estamos, desde el 2022, no entiendo muy bien, pero No, vamos, en principio es sí que habitual parece. la concatenación de contratos eventuales también. Surten un poco los mismos efectos que los de sustitución. Habría que verlos detenidamente, sí, se pueden constituir abuso. Lo que habría que poner atención es si existen, lógicamente, periodos como interino, que son los que suelen dar, digamos, mayor rédito a estos efectos, porque sí que es muy fácil que la administración entre en considerar, vamos, en ser abusivo ese tipo de contratación. También nos hacen la pregunta de que en el caso de los profesores universitarios, acceder a una plaza de profesor titular, por ejemplo, requiere la previa acreditación a tal figura por la ANECA. ¿Se considera que hay abusividad durante los años de interinidad en que no se está acreditando y, por tanto, no se podía acceder a la plaza de funcionario fijo? Y entendemos que sí, porque al final la abusividad en la contratación temporal no es, en esos casos la administración no está obligada a tenerte contratado o nombrado como funcionario interino. Entonces, que se mantenga en esa circunstancia, evidentemente es porque necesita cubrir una necesidad estructural. Creo que si os parece bien, podemos, que ahora continuamos con las preguntas, pero sí que me gustaría poder, bueno, pues antes de seguir, poneros nuestros datos, así como el link de la calculadora, ¿de acuerdo? Bueno, pues para todos aquellos que os hemos indicado pues, que necesitamos más datos o queréis que estudiamos la viabilidad de cada caso. Seguimos aquí, vamos a poneros la información. Pues Ya estamos de vuelta, darnos un segundito. Perdón. Y aquí tenéis, bueno, datos de contacto de cara, bueno, a si queréis efectuar cualquier tipo de consulta y antes para de ver seguir. viabilidad, exactamente. El link bueno, la dirección de la página web para poder acceder también a la calculadora de la indemnización. Y bueno, os animamos lógicamente a que os pongáis en contacto todos los que estéis interesados, aunque sea para comprobar esa viabilidad inicial, lógicamente, y a partir de ahí, con toda la información disponible, ponderando todas las concretas circunstancias, tanto plazos, qué indemnizaciones se pueden reclamar en cada caso, a partir de ahí, pues toméis la decisión que consideréis oportuna, evidentemente, y poder reclamar lo que, ya digo, es una cuestión que ha cambiado radicalmente tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de este pasado año 2024. Y sobre todo comentaros que, bueno, con Univa Abogados tenemos 16 sedes repartidas por todo el territorio nacional, que ahí aparece el link con todas las sedes que tenemos, por si no sois de Madrid o queréis que se lleve el caso, eso es un grupo de Barcelona, sin problema, como os hemos indicado, podéis solicitar una reunión y sin ningún tipo de compromisos vamos a dar esa viabilidad y comentar caso a caso. Vale, pues si te parece bien, Carlos, seguimos un poco con esas preguntas que nos estaban realizando. Vale, Sí. nos preguntaban, a ver, aquí soy profesora de secundaria, estuve en el mismo centro educativo durante 3 cursos escolares de forma continuada. Estabilicé en el 2023. En el curso 23-24 me incorporé a mi plaza. ¿Podría optar a la indemnización? Habría que Habría que valorarlo, verlo. pero por el número de años que son, no parece que pueda plantearse esa indemnización. A priori, habría que revisarlo.
Sobre todo porque sois muchos ahora y estáis preguntando cosas muy concretas y habría que Ujú. revisar documentación. Quizás a todos los que preguntáis por vuestro caso en concreto, aparte, yo creo que ya hemos dado más o menos unas pinceladas generales para que más o menos os hagáis una composición del lugar. Os animamos, lógicamente, a que consultéis con nosotros, con cualquier sede de UNIBE que esté cerca de vuestra provincia y que os informen los compañeros, os informamos nosotros sobre qué posibilidades hay de reclamar en vuestro caso y sobre todo, bueno, pues eso, hacer una valoración con carácter gratuito para que podáis tomar una decisión. Nos dicen también que qué indemnización estáis reclamando actualmente, teniendo en cuenta que las indemnizaciones españolas incumplen la normativa europea sobre indemnizaciones. Lo respondo muy rápido. Realmente esto ya partimos, nosotros tomamos como referencia para comentarlo con vosotros la indemnización, digamos, más conservadora, que es la de 20 días de salario por año trabajado sin límite de cuantía. ¿Por qué? Porque es la que ha analizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice que era insuficiente tal y como estaba planteada en la Ley 2021 en cuanto a la limitación de la anualidad. Entonces, partimos de ahí, pero sin limitación de anualidad. Ahora bien, ¿hasta dónde podemos llegar? Lógicamente no vamos a reclamar la inferior, vamos a reclamar hasta la mejor de las perspectivas en cuanto a indemnización que tengamos y luego veremos cómo se ajusta el criterio. Pero claro, la mejor vender solamente, digamos, ofreceros que se va a reclamar una indemnización de prácticamente el doble, preferimos ser más cautos, lógicamente, hacerlo de una manera que entendemos que es más honrada en estos casos y ir a algo más razonable dentro de la lógica. Nos dicen, ha habido muchas personas con que han dejado el Zoom o que se les ha ido cortando, que dónde vamos a dejar los contactos. Ahora vamos a volver a poneros otra Sí. vez los contactos. También no sé si aquí en el chat podremos ponerlo. Yo creo que sí, que aquí podemos escribirlo, ¿vale? Es que si alguien más escribe, se va a ir moviendo. Cuando cerremos la Eso webinar, es. vamos a dejar un rato activada todavía el Zoom Ujú. para que veáis bueno, una imagen con los datos de contacto, los apuntéis y os pongáis en contacto. Esperanza nos dice que se le ha ido cortando el Zoom y que, bueno, que lleva varios años de contratos de interinidad desde hace 23 años y estabilizó en 2023. ¿Se me ha prescrito el plazo de reclamación? No hay No. No, No. El plazo prescribiría, si ha sido el 2023 es la estabilización, prescribiría ahora el próximo 13 de junio de 2025. exactamente, un año después desde la sentencia que crea el derecho a esta indemnización, en lo que entendemos que es el plazo más conservador y que podemos defender con mayor garantía que si dentro de ese plazo reclamamos, luego no nos podamos ver afectados por modificaciones normativas, cambios de normativa en cuanto a plazos de prescripción, etcétera. También nos preguntan sobre el tema de pagos de los honorarios, que se ha de ser en un único plazo. Por norma general, sí, pero como ha dicho mi compañero Carlos, podemos ver cada caso particular, aunque por norma general es en un único plazo, pero podemos ver cada caso particular. También nos preguntan que si se estuvo 11 años como interino hasta noviembre de 2021 en un organismo de una comunidad autónoma en el que fue cesado, pero en el 2022 conseguir plaza fija en otro organismo de otra comunidad, ¿sería viable reclamar la indemnización? Sí, Sí. sí sería viable. Sería viable contra el anterior empleador, lógicamente, contra la anterior administración empleadora al momento de hacer el cambio en el 2021. Luego también nos dicen que la indemnización es sobre salario base o sobre salario real. Sí, bueno, si la calculáis sobre el salario base vais a andar muy cerca. Ujú. Es un poco más complicado, pero Vale. bueno, se va a estimar, más o menos. También voy a repetir el tema de los honorarios porque me están preguntando que no había quedado claro. Son para la reclamación de la indemnización, son 1.000 euros que cubre nuestro servicio y nuestra defensa, sobre todo hasta sentencia firme, la garantía de costas judiciales y en caso de recuperar cuantías en sentencia firme, se tendrá que abonar, además, es un 10% de la cantidad recuperada, ¿de acuerdo? Dentro de esos 1.000 euros, de esa primera provisión de abonos que realizáis, cubre nuestros honorarios hasta sentencia firme y además algo que nos distingue de otros despachos, que es la garantía de costas judiciales. Esto, vaya, no implica más que nuestra confianza, como he indicado antes, en nuestro trabajo y en que vamos a conseguir el éxito en vuestros procedimientos, desde luego. Dais las gracias por la información que estamos dando. Evidentemente, un placer y muy agradecidos por toda la gente que habéis acudido a la webinar. La grabación de esta charla se está grabando, entiendo, así que
la publicaremos en nuestra página web, supongo que mañana pasado, Sí, bueno, así que redes. bueno, y en redes también, lógicamente, así que acudir a la página web y podéis echar un vistazo. Y no sé si seguimos resolviendo un poco dudas de casos particulares, porque quizás, ya Hmm. digo, sea mejor que contactéis con nosotros para analizar caso a caso, ponernos en contacto y indicaros si en cada caso qué se podría. Si ganamos, ¿con cuánto porcentaje se queda el despacho de la cuantía ganada? El 10%. También nos preguntan que cómo se ponen en contacto con nosotros. Vamos a volver a dejar los datos, que de hecho en uno de los números de teléfono falta un número, ahora lo ponemos. Y también aparece el link de nuestra página web, ¿de acuerdo? Por donde bueno, pues podéis contactar con la sede, a lo mejor, como decía, si pertenecéis a Valencia y queréis contactar o fijar una reunión presencial al disponer de sedes por casi todo el territorio nacional, podéis encontrar los números de teléfono, el número de la centralita y podemos concertar con todos vosotros una reunión. En cuanto al tema bueno, pues eso, del porcentaje que se queda al despacho, es el 10% de la cuantía recuperada en sentencia firme. En cuanto a plazos, que nos preguntáis también de plazos de duración hasta que se obtenga, digamos, un resultado favorable, como entendemos que tiene que ser. Evidentemente no estamos hablando de un plazo de meses, no va a ser algo No. automático. Estamos hablando de un procedimiento que tiene que ser paulatino, de que se vaya a aplicar, evidentemente, asentando la jurisprudencia y el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que vayan llegando pues, las modificaciones normativas que sin duda se van a aplicar por parte del gobierno de turno. Entonces, aproximadamente podemos estar hablando, sí, de un par de años, año y medio, por lo menos hasta tener una primera perspectiva con una sentencia, aunque luego cada caso veremos cómo evoluciona y sabéis que también cada juzgado luego es un poco, bueno, tiene unas cargas de trabajo propias y depende mucho de cada caso. Comentarles que vamos a poner también ahora el link de la calculadora y luego también nos dicen que, bueno, pues que si están, cómo iniciar los trámites con Unive Abogados. Bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros, le vamos a pedir una documentación necesaria para la realización de la viabilidad, que si queréis también lo podemos poner la documentación que Sí. necesitamos, ¿de acuerdo? Ahora, antes de finalizar la webinar para que lo tengáis. Se pone en contacto con nosotros, le ofrecemos, bueno, le emitimos el presupuesto y viabilidad sin ningún tipo de compromiso y bueno, pues ya una vez que se acepte el presupuesto se comenzaría con las actuaciones por nuestra parte. Aquí está. 6, 6, 8, 9, perdón, Vale. que estamos metiendo. Vamos, También nos vamos a lo de poner. la documentación yo creo que va a ser mejor una vez efectuada la Vale. consulta y compartimos, sí, y os vamos a dejar ya, yo creo que porque seguís con muchísimas preguntas, la verdad es que podríamos estar aquí hasta muy tarde, seguro, que lo que no es un problema, pero yo creo que os merecéis que caso a caso analicemos bueno, vuestras circunstancias cuando nos preguntéis y dediquemos el tiempo necesario para realmente daros esa viabilidad y teniendo en cuenta un poco los plazos de los que estábamos hablando. Os Pues, vamos a volver a dejar bueno, pues el contacto tanto de Carlos como el mío, como el link al contacto de todas las sedes de las que dispone Unive Abogados, donde aparece el número de teléfono, aparte del link que accede a la página web, así como el link a la calculadora. Si nos permitís, pues lo dejamos. Y el link a la calculadora. está ahí puesto, ¿no? No. Ah, vale, un segundo.
Perdón, vamos a copiar aquí en el chat, ¿vale? El link a la calculadora de nuestra página web, ¿de acuerdo? Sí, Espero que lo puedan ver todos. sí. Lo envío. Vamos a Vamos. ver si nos podéis, alguien si nos puede confirmar Es que que... es para, lo hemos puesto a Ah, todos. perdón. Un Vuelve a pegar. segundito, lo volvemos a enviar. Ahora ya lo tendríais que tener todos. Vale. Y volvemos a poner, como hemos indicado, volvemos a poner los Los datos de datos contacto, exactamente. que están bien ya puestos. Un segundito, ya estamos. Ahí está. Perfecto. Exactamente. Pues ahí tenéis los datos de contacto, tanto mi número de teléfono como mi mail, como los de Tara y los de la sede, y el link a la página con las sedes de Unión Abogados para que, bueno, también vamos por supuesto a consultar con la sede que tengáis más cercana. Estamos por toda España y, bueno, analizaremos vuestro caso en concreto y veremos si se puede reclamar, lógicamente, los tenemos que hemos estado comentando hoy y espero, sinceramente, que haya servido para ampliar mucho la información sobre este asunto que no se, pese a nuestros esfuerzos, lógicamente, no se ha, por muchos otros organismos, no se ha dado publicidad por motivos obvios, pero bueno, evidentemente, como os hemos dicho muchas veces hoy, el camino que ha iniciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un camino que tiene difícil desviación. Que por fin se va a hacer justicia en el caso de interinos, ya sea en forma de indemnización o la persona laboral, en cuanto a la posibilidad temporal de contratación en cuanto ya hablemos de una indemnización o de la fijeza y que por supuesto os animamos a reclamar y a llevarlo hacia adelante. Y por último, comentaros que como os hemos ido indicando, el presupuesto para la indemnización son 1.000 euros, ¿de acuerdo? Incluye garantía de costas judiciales y además hay condiciones especiales para grupos. Y además incluye nuestra defensa jurídica hasta sentencia firme y desde luego Unive Abogados se caracteriza por llevar la doctrina y el trabajo diario de profesores catedráticos a nuestro día a día en la abogacía. Por lo tanto, quedamos a vuestra entera disposición y ahí tenéis nuestros datos de contacto. Los dejamos un rato para que lo podáis copiar y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.